Buenas tardes, me llamo Melissa Russo, soy especialista en medicina materna, obstetra para casos de alto riesgo y genetista clínica y voy a hablar de embarazo en mujeres con el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de los efectos del embarazo en un trastorno del tejido conjuntivo y de los riesgos asociados con el embarazo. Aprenderemos qué hay que barajar si se quiere tener un bebé. ¿Puedo empezar de nuevo? Bueno, eh, voy a hablar también un poco sobre estos riesgos y vamos a ver un poco cuáles son las herramientas necesarias para tener un niño y esas herramientas para ayudaros a vosotros y a vuestros médicos para que sea un embarazo seguro y sano. Si estáis pensando en quedaros embarazadas y tenéis síndrome Ehlers-Danlos, pues no hay una única recomendación. Porque cada uno es diferente y es importante tenerlo en mente cuando estás pensando en quedarte embarazada. Una de las preguntas que me hacen más es si es seguro quedarme embarazada. Pues esta es una decisión muy personal y algo que hay que hablar de forma muy individual con el médico o con el profesional sanitario para ver qué es lo mejor para cada caso. Se puede ser padre de distintas maneras. Si quieres tener un niño, pues te puedes quedar embarazada. Hay gente que tiene problemas de infertilidad o que quieren hacer pruebas genéticas o implantar el embrión en otra persona. Hoy puedes hacer una fertilización in vitro. Otras veces las mujeres optan que sea otra mujer la que tenga el embarazo o bien con un óvulo de otra persona, o también puedes adoptar para ser madre. Y hay gente que decide no tener hijos y cuidar mascotas o plantas. Es en realidad una decisión muy personal y cada uno tiene que decidir lo que le convenga. Ahora bien, hablando del síndrome de Ehlers-Danlos, hay toda una gama de trastornos diversos. Y ahora mismo ya sabemos que hay 13 tipos diferentes y cada uno tiene una presentación que varía. Algunas tienen síntomas muy graves, otros muy leves. El diagnóstico se basa en los antecedentes, en la anamnesis, en los resultados de pruebas. En algunos casos también se complementan con pruebas genéticas. Pues los trastornos del tejido conjuntivo afectan a la piel, los ligamentos, los huesos y los vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo es una amplia matriz extracelular, un marco con colágeno y elastina que proporciona fuerza y elasticidad a las estructuras subyacentes del cuerpo. Lo que puede causar problemas durante el embarazo es que estos pacientes que tienen estas articulaciones flexibles con hiperlaxitud, piel frágil, pueden tener dolor osteomuscular crónico. Otros síntomas también son, por ejemplo, que pueden tener las personas es el POTS, el síndrome de la taquicardia ortostática postural. Otros tienen problemas gastrointestinales de entrada, que obviamente se agravan con el embarazo. Y algunas mujeres pueden tener problemas cardiovasculares que también se pueden exacerbar o empeorar con el embarazo. Lo que vemos sobre todo es prolapso de la válvula mitral, aneurisma aórtico y a veces esto acaba ocasionando una disección aórtica o un desgarro en la pared de la aorta. ¿Por qué el embarazo incrementa el riesgo de estos problemas? Bueno, vamos a verlo. Hay cambios en el sistema cardiovascular. Durante el tercer trimestre pueden darse cambios en la frecuencia cardíaca, en el volumen sistólico, hay más sangre circulando por el cuerpo. Todo esto incrementa la presión en los vasos sanguíneos. Hay además cambios hormonales en el embarazo, sobre todo el estrógeno y la progesterona que aumentan. Y de eso hablamos luego. Otra hormona que también cambia es la relaxina, que hace que las articulaciones estén más laxas. Es necesaria porque ayuda a que el bebé pase por el canal del parto, pero también puede ocasionar problemas a aquellas mujeres que ya tienen falta de estabilidad articular. En cuanto a cambios gastrointestinales, el incremento de progesterona puede reducir la motilidad gastrointestinal, en algunos casos relajar los esfínteres, lo que puede provocar reflujo, ardor estomacal, y el útero
presionando los intestinos, el estómago, lo apiña todo y esto genera molestias en el embarazo. Además, en la esquina inferior derecha se ve que el centro de gravedad en el cuerpo cambia. Y esto puede afectar al equilibrio y para aquellas mujeres que ya tienen falta de estabilidad articular y a veces presentan dolor o debilidad, pues esto incrementa el riesgo de caídas durante el embarazo. Por lo que es importante hablar de esto durante todo el embarazo. Pero antes de hablar de otros elementos, creo que también es importante hablar de la infertilidad o de la imposibilidad de quedarse embarazada. La definición es que si has intentado tener un bebé durante un año sin éxito, y ahí es normalmente cuando la mujer va pues, a un endocrino, un especialista en reproducción, para que ayude con la infertilidad. Pausa. Perdón, he adelantado la diapositiva antes de tiempo. Voy a volver a empezar en un segundo. Bueno, pues la Ehlers-Danlos Foundation hizo un estudio, una encuesta, que vio que el 44% de mujeres tienen problemas de infertilidad. Y como decía antes, la definición es que si has intentado tener un bebé durante un año sin éxito, las mujeres en ese momento deciden, bueno, pues voy a ir a un endocrino, un especialista en reproducción, para que les ayude con la infertilidad. Si analizamos los tipos más comunes de Ehlers-Danlos, esta encuesta incluía los tipos 1, 2, 3 y 4, vieron que algo más de un 40% tenían problemas para quedarse embarazadas. Los principales problemas que se mencionaron fueron el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, en los que hay tejido del endometrio en otras partes del cuerpo, y un 30% eran casos sin explicación. Esto es importante porque saber que tienes problemas para quedarte embarazada, bueno, pues significa que tienes que buscar ayuda. No se ha dicho que esto se deba específicamente al síndrome de Ehlers-Danlos, pero parece que estas mujeres sí tienen un mayor riesgo de tener infertilidad que la población general. En la población general es un riesgo del 10 al 15%, pero en este grupo es hasta del 44%. ¿Qué hemos hecho a la hora de atender a estas mujeres con el síndrome de Ehlers-Danlos? Pues esto es de la misma encuesta. Se le preguntó a las mujeres si un profesional sanitario les había dicho que no se quedasen embarazadas debido a que tenían el síndrome de Ehlers-Danlos. Y un 23% de estas mujeres les dijeron que les habían recomendado eso, que no se quedaran embarazadas porque tenían sed, especialmente aquellas que tenían sed vascular. Un 65% se le dijo que no. Esto, curiosamente, es bastante común. El médico escucha síndrome Ehlers-Danlos y a veces no le dan importancia o, al contrario, son excesivamente precavidos y dicen no aconsejamos el embarazo porque tienes este síndrome. Esta es una conversación nuevamente extremadamente personal, individual en la mayoría de los casos. Y por eso las mujeres pueden llevar a término el embarazo de forma perfectamente saludable. En la esquina inferior derecha, el gráfico es algo de lo que también quería hablar, dado que antes he mencionado modos en los que uno puede convertirse en padre o madre. Y por desgracia, en la encuesta parece que los médicos no hablaron de estas otras opciones con sus pacientes. Si te dicen que no te puedes quedar embarazada porque hay un alto riesgo para tu salud, pues primero yo lo confirmaría. Y si un especialista lo corrobora, entonces me gustaría saber que hay otras opciones potencialmente disponibles. Voy a dedicar un minuto ahora a hablar del sed vascular, porque creo que es la excepción. Estas mujeres tienen un mayor riesgo en el embarazo, potencialmente debido a los cambios cardiovasculares, a los cambios de hormonas que se asocian al embarazo. Y por eso es importante, en este caso,
tratar y hablar de estos riesgos antes del embarazo. Esos riesgos son: las mujeres pueden tener una disección de la aorta en el embarazo. La mortalidad, bueno, uno pensaría que hay una variación, pero estamos hablando entre un 10 y un 15% en los datos más recientes. Puede haber un parto prematuro, rotura prematura de las membranas, potencialmente un desgarro uterino o desgarro de las vísceras huecas. A pesar de este riesgo de mortalidad en el embarazo, sabemos que hay un estudio que analizó a mujeres que se quedaron embarazadas y a otras que no, y no se apreciaron diferencias en la supervivencia general, por lo que potencialmente una mujer con sed vascular podría morir por el embarazo, pero no es necesariamente por culpa del embarazo. Volvamos a ver ahora todos los tipos de síndromes de Ehlers-Danlos. No tenemos mucha información sobre los tipos menos frecuentes. Hemos dicho que había 13 tipos de Ehlers-Danlos, pero los más comunes, el tipo 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues sabemos que los riesgos sobre todo son parto prematuro, desgarro temprano de la placenta, es decir, rompen aguas antes de tiempo. El porcentaje que se calcula es aproximadamente el 20% y creemos que el mayor riesgo es que el bebé nazca con el síndrome. Genéticamente es el bebé el que se ocupa de esa membrana. Es decir, la placenta que rodea al bebé tiene colágeno y diferentes proteínas de tejido conjuntivo y por lo tanto no será fuerte si el bebé también tiene el síndrome. Sabemos que las mujeres con SED tienen partos rápidos y precipitados, potencialmente. Se ha descrito que tienen una menor resistencia a la anestesia local, lo que es muy importante, y hay que hablar con el anestesista de esto, y puede haber un mayor riesgo de hemorragia posparto. Vamos a ver ahora algunos de los planes de los que deberíamos hablar si tenemos el Ehlers-Danlos y queremos quedarnos embarazadas. Lo principal es planificar con tiempo, preparar un equipo médico. Y luego vamos a ver las cosas que hacemos durante el embarazo para que la atención sea la óptima. Planificar con tiempo es planear con el médico antes del embarazo. Bueno, es importante que dejemos ciertos medicamentos antes. Algunas mujeres pueden tener valvulopatías aórticas o tomar medicación para otras cosas que no se deban tomar durante el embarazo. Por ejemplo, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, pues queremos que lleven al menos 6 semanas sin tomarlos antes de quedarse embarazadas. Pueden estar tomando otros medicamentos y conviene también hablar sobre dejarlos antes del embarazo, como los AINES, el ibuprofeno. Si tomas analgésicos, siempre conviene hablar con el médico para intentar modificar ese tratamiento antes del embarazo. Las pruebas de diagnóstico por imagen son importantes antes del embarazo. Toda mujer con Ehlers-Danlos debe tener unos valores basales en imagen del estado del corazón y de la aorta para asegurarse de que va todo bien. Queremos una prueba por imagen de la médula espinal, porque si alguien tiene escoliosis o tiene otros problemas, bueno, pues el anestesista debe saberlo para así poder ofrecerle a la mujer la mejor atención necesaria. Gran parte de esto nos vamos a ver que hay que hablar de opciones de pruebas genéticas porque el asesoramiento genético es clave. Para SED tipo 3 o hipermóvil aún no se ha descrito el gen, aunque sabemos que tiene un componente genético también. Y para poder hacer pruebas en un bebé tienes que saber esto con antelación. Por lo tanto, en el caso de SED hipermóvil no podemos hacer pruebas genéticas en el bebé durante el embarazo. Pero en otros casos que se conoce cuál es el cambio genético, pues en las mujeres sí se puede buscar esa variación en el bebé durante el embarazo. Si se quiere, claro. No hay estudios, pero sí hay preocupaciones teóricas sobre hacer pruebas genéticas durante el embarazo. En un caso como este, en el que las membranas son más débiles, porque hay un riesgo mayor potencial de una ruptura de la placenta durante la amniocentesis, en la que se obtienen muestras del fluido alrededor del bebé con una aguja. Pero no contamos con estudios grandes que corroboren esta teoría. Si hablamos de asesoramiento,
Es bueno reunirse con un profesional sanitario antes de tiempo para hablar del caso, de los riesgos obstétricos de este embarazo, cualquier riesgo articular, riesgo de dolor, cardiovascular. En cuanto al embarazo, conviene tener una sesión planificada, pero si no estás intentando quedarte embarazada, también es bueno hablar de las opciones de anticonceptivos con el médico. Por lo que vemos, hay todo un equipo que cuida a una mujer con Ehlers-Danlos durante el embarazo. En este equipo casi siempre se incluye una consulta con un especialista de medicina materno-infantil, si es posible. También un anestesista, para que vea tu caso antes. Potencialmente también profesionales de la UCI de neonatos. Durante la atención prenatal, si fuera necesario, también tener un especialista en dolor, fisioterapeutas y, por supuesto, enfermeras de cada una de las subespecialidades. Si la mujer tenía problemas cardiovasculares conocidos, debido al Ehlers-Danlos, pues debería contar también con un cardiólogo, un cirujano cardiovascular. Y para partos en el hospital, pues se necesita una unidad de cirugía cardiotorácica. En cuanto a los principios de tratamiento para mujeres con SED durante un embarazo, uno es la protección de las articulaciones y su salud articular. Hemos hablado de la relaxina, una hormona del embarazo, que es la que ayuda a que el cuerpo, en concreto la pelvis, permitan el parto natural. Pero supone la mayor laxitud articular, las articulaciones pueden estar menos estables. Hablo con mis pacientes sobre hacer fisioterapia, incluso si en el pasado no lo han hecho, y que trabajen con un fisioterapeuta que entiende qué es el Ehlers-Danlos y que ayude a reforzar las articulaciones de forma cuidadosa, dando ejercicios que mejoren la salud articular durante todo el embarazo. Existen también los cinturones de apoyo, las fajas ortopédicas disponibles para embarazadas si la sínfisis púbica se empieza a separar. Esto es el hueso coxal, que es una articulación fija, pero que puede separarse ocasionalmente y eso provoca un dolor agudo a algunas mujeres. Para las articulaciones, la fisioterapia es importante. Tener estas ayudas ortopédicas potencialmente y el modo en el que nos movemos importa. Hay que tener cuidado al ponerse en pie, ser consciente que durante el embarazo las articulaciones son mucho más flexibles y laxas que el nivel basal habitual pre-embarazo. Y hay que tener cuidado a la hora de cambiar de posición o al moverte no te muevas muy rápido a ver si vas a dislocar algo. Algunas mujeres tienen problemas con el síndrome de la taquicardia ortostática postural, el POTS, que es cuando al hacer un movimiento brusco pues te puedes marear, puedes aturdirte, tener taquicardia. Esto un cardiólogo lo puede diagnosticar. La clave es tener una buena hidratación durante el embarazo, con una adecuada ingesta de sal y agua. Las medias de compresión también pueden ayudar, porque durante el embarazo la sangre se acumula en las venas de las piernas y esto ayuda a empujarla arriba de vuelta. Y en algunos casos se puede necesitar medicación. Bueno, lo más seguro para usar en el embarazo son los betabloqueantes y la midodrina. Para las mujeres con implicación vascular o aórtica es importante también tomar los betabloqueantes durante el embarazo porque reduce el estrés en la pared del vaso sanguíneo. El ecocardiograma, que es una ecografía para ver la aorta, también nos permite ver otras partes del árbol vascular con una angiografía por resonancia magnética, que es una prueba segura en el embarazo. La frecuencia dependerá de la gravedad de la enfermedad. Normalmente se hace cada trimestre, pero si es un caso muy leve, pues basta una vez en el embarazo. En cuanto a la gestión del dolor, pues muchas de estas mujeres van a tener dolor crónico osteomuscular y articular durante el embarazo. Y esto es algo que se debe ver caso a caso también. Si se están tomando opiáceos para tratar el dolor crónico antes del embarazo, bueno, pues hay que reunirse para ver cuál es la dosis más baja posible o qué alternativas se deben aprovechar. Los opiáceos atraviesan la placenta, por lo que el bebé
estará expuesto a ellos. En algunos casos en los que no se puede suspender su uso, pues no pasa nada tampoco. Intentamos ayudar a que el dolor sea tolerable con la menor dosis posible de opiáceos. Como he dicho antes, los AINES, como el ibuprofeno, pues no se deben tomar en el embarazo porque pueden causar potencialmente problemas en el corazón del bebé, que luego cuando nazca puede suponer un cierre prematuro del conducto arterial. Y no queremos tomar AINES durante el embarazo por ese motivo. Trabajaremos con un especialista en dolor durante el embarazo porque, como hemos dicho, habrá mayor laxitud articular y por lo tanto las mujeres pueden tener más dolor durante el embarazo. Un estudio vio que mujeres con SET hipermóvil, un 26% tenían peores síntomas durante el embarazo y hasta 37% los presentó tras el parto, por lo que es importante trabajar para mantener una buena gestión del dolor durante todo el embarazo. Hay tratamientos alternativos para complementar los fármacos para el dolor, como la acupuntura, el masaje. En algunos casos, algunos tipos de yoga, fisioterapia con mucho cuidado, pilates, todo esto puede ayudar. El anestesista es una persona muy importante en el embarazo. Hemos dicho que antes del embarazo queremos que la gente tenga pruebas diagnósticas por imagen, bien con un TAC, con una resonancia magnética, para saber si hay escoliosis, ectasia dural, como la que muestra aquí en la esquina inferior derecha, en la que se puede ver una evaginación en la zona que recubre la columna vertebral. Esto es un problema. Si el medicamento, la epidural, la anestesia local que se inyecta, pues se puede acumular ahí y entonces ya no funcionaría igual de bien. Es poco frecuente, pero se pueden dar problemas vasculares o cualquier problema evitar cuando se usa anestesia local. ¿Por qué es esto importante si hablamos de anestesia local? Bueno, pues no todo el mundo tiene que tener la epidural. La razón de esto es para aquellas mujeres, sobre todo las que presentan problemas cardiovasculares o de dilatación aórtica antes del embarazo, es que el dolor y el parto pueden ocasionar hipertensión, una frecuencia cardíaca alta a nivel taquicardia, lo que incrementará esa presión en los vasos sanguíneos. Y por eso la anestesia protege ese sistema cardiovascular, esa epidural lo hace. Es muy importante, por lo tanto, para las mujeres con estos problemas cardíacos. Pero si no, bueno, pues viene bien tener opciones, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, vas a necesitar una cesárea en el parto. La consulta previa con el anestesista, tanto si quieres epidural como si no, pues yo creo que es importante para poder planificar en caso de que haya una situación de emergencia. También es clave hablar y asegurarse de que el anestesista sepa que las mujeres pueden presentar resistencia a anestesia local si tienen Ehlers-Danlos. La mayoría de las veces, cuando la anestesia entra en el conducto raquídeo, funciona bien en las mujeres. Simplemente necesitan a veces tener más dosis disponible y por eso es importante plantearse si la epidural o la anestesia raquídea, porque en la epidural se libera con un catéter el medicamento de forma continuada, mientras que con la raquídea se inyecta una vez y ya está. Es importante para las mujeres con ATM, síndrome de la articulación temporomandibular, que el anestesista lo sepa, porque eso significa que puede tener unas vías respiratorias difíciles y vendría bien saberlo antes. También viene bien, en cualquier caso, controlar la analítica, porque algunas mujeres se quedan anémicas. Y haciendo pruebas cruzadas antes del parto, se analiza el riesgo potencial de una hemorragia posparto o de un incremento del sangrado tras el parto, inmediatamente tras el parto. Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto al parto para mujeres con Ehlers-Danlos? Pues para la mayoría de tipos el parto vaginal es la opción, a pesar de que obviamente preocupan las dislocaciones, las luxaciones, pero la mayoría de las veces
pues podemos tener cuidado con la colocación durante el parto y así las mujeres pueden tener un parto vaginal. La cesárea se deja para aquellos casos obstétricos en los que esté indicada. Si es necesaria la cirugía o si hay una especial preocupación por desgarros vaginales, bueno, que hay que prestar atención a estos tejidos con el tipo de suturas que se usan, hay que saber que los tejidos son más frágiles. Por eso consideramos que el parto debería ser entre la semana 39 y 40. En el caso de que tengan sed vascular, las cosas son distintas. A estas mujeres sí se les recomienda un parto con cesárea y que se haga antes, entre la semana 34 y 37. La razón de esto es que sabemos que en estos casos concretos hay un riesgo de desgarro en el útero durante el parto. Y si quieren un parto vaginal y sufren un desgarro, esto puede provocar muchos problemas y es luego muy difícil repararlo. Por eso a estas mujeres se les recomienda la cesárea, que esté programada y si se ponen de parto igualmente, pues cesárea, siempre que sea posible. Algunos casos clínicos han indicado que el uso de la desmopresina, la DDAVP, para ayudar con el mayor riesgo de sangrado. Pero no hay un ensayo con mucha población para demostrar su significancia. No se recomienda de forma general a las mujeres. Además, hay más estudios ahora para población en general sobre la hemorragia posparto, en la que estaban utilizando distintos elementos que, sin embargo, no se usan en todas las mujeres. Pero tras el parto, es importante garantizar que las mujeres se recuperan bien, que sus articulaciones van bien, que siguen con la fisioterapia, con el ejercicio, porque en algunos casos los síntomas articulares pueden empeorar. En el caso de mujeres con problemas cardiovasculares, es clave tratarlos y llevar un control de la aorta y del sistema vascular antes de la alta hospitalaria, y luego hay que hacer un seguimiento posparto. Las mujeres con problemas vasculares, de acuerdo con la literatura médica, dicen que la lactancia materna incrementa el riesgo de una disección de la aorta. Hay datos válidos en modelos murinos, pero en cuanto a mujeres, en humanos, vamos, no contamos con esos datos. Por lo que, mientras no los tengamos, yo no le diría a las mujeres que no den el pecho, pero sí tienen problemas cardiovasculares y síndrome de Ehlers-Danlos o dilatación de la raíz aórtica, pues en ese caso es necesario hacer un seguimiento muy atento durante el posparto si está dando el pecho. En cuanto a mi resumen final, he hablado de distintos problemas, parto prematuro, problemas en las articulaciones, pero puedo decir que he tratado a muchas mujeres con síndrome de Ehlers-Danlos y la mayoría pudieron tener un embarazo sin complicaciones. Es importante que tu médico sea alguien en quien tú confías, con quien puedes trabajar, para conseguir que todo salga bien en el embarazo. Los puntos finales que quiero mencionar son planificar con antelación, ir a ver al ginecólogo, médico o matrona antes de buscar el embarazo, tener un buen plan para el embarazo, reunir el equipo que te funcione para que te ayuden a tener una buena experiencia, un buen embarazo y asegúrate de que tienes la atención sanitaria necesaria durante todo el embarazo. Los mejores recursos de información son la Ehlers-Danlos Society, que tiene recursos maravillosos. Los conocemos. De hecho, todo esto es posible gracias a esta maravillosa fundación y quiero darles las gracias por invitarme a participar. He incluido aquí mi correo electrónico por si tenéis más preguntas. Estaré también en la sesión en directo de preguntas y respuestas. Y ahí está mi correo, como he dicho antes, por si alguien tiene más preguntas. Pero gracias por esta oportunidad. Y espero que todo el mundo esté bien. Gracias.